Muy buenos días para todos los asistentes a nuestro encuentro el día de hoy, que es la segunda jornada de Alacaur. La Alacaur es la Asociación Latinoamericana de Carreras Profesionales de Relaciones Públicas y para nosotros es muy importante seguir luchando por los intereses de nuestro gremio, de nuestra profesión y aprovechando esta semana interamericana también de las relaciones públicas, en donde muchas instituciones se han hecho presente para conmemorar precisamente nuestro semana, nuestro día y discutir un poco frente a los desafíos que tiene también nuestra carrera y nuestra profesión. Entonces, vamos dándole la bienvenida a todos los que acceden en este momento. Tenemos la participación de 22 asistentes. Mm, la ventaja de la virtualidad es que podemos unir a todo un continente en torno a nuestra carrera profesional y por eso el panel del día de hoy también tiene ese interés, hablar de esas realidades que tiene cada país y por eso lo hemos titulado Tendencias y desafíos de la realidad profesional, cómo adaptarnos. Y por eso les presento a los integrantes de nuestro panel, personas muy prestigiosas y con mucho recorrido en nuestra profesión en el continente y en sus respectivos países. No sé, encontramos con Marita Solórzano. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola Andrés, Qué bueno saludarte. Tú eres Paz Decana Nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos de Perú, doctora y maestra en Relaciones Públicas por la Universidad San Martín de Porres. Es docente, investigadora y conferencista a nivel internacional. Hemos tenido la oportunidad de compartir muchos espacios y me alegra mucho saludarla el día de hoy. contenta también de estar aquí, Andrés. Nos acompaña también Marcia Salas. Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola Andrés Felipe, mucho gusto. Muy contenta de estar acá también. Marcia es presidenta del Colegio Profesional de Relacionadores Públicos de Chile, postitulada en Relaciones Internacionales, es consejera en gestión académica en el Centro Interamericano de Estudios Superiores de Relaciones Públicas y Opinión Pública. Tiene una muy buena experiencia como asesora internacional también, entonces aprovechemos este espacio, Marcia. Está Muchas también gracias. Alejandra Wells. Hola Alejandra, buenos días. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Es presidenta del Centro Colombiano de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, magíster en Comunicación Corporativa e Institucional en España y también ha sido freelance en distintas consultorías de relaciones públicas en Madrid durante los años 2019-2020 y actualmente es consultora en gestión de la comunicación y reputación. También nos acompaña Venancio Caballero. Venancio, un saludo. Hola, ¿qué tal, Andrés? Y también a mis colegas que me acompañarán en este panel. Venancio Caballero es presidente del Colegio de Relacionistas Públicos de Panamá, doctor en Ciencias de la Comunicación de la prestigiosa Universidad de Sao Paulo y es docente e investigador de la Facultad de Comunicación Social y presidente de la Junta Técnica de Relaciones Públicas de Panamá. Actualmente está también en la Universidad de Panamá. Un gusto también tenerlo, Venancio. Entonces la dinámica es, yo voy a formular a lo largo de la sesión 4 preguntas, les doy un espacio de 4 minutos para poder desarrollar la idea y al final de cada sesión, entonces yo recojo algunas ideas principales. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el principal desafío que tiene el profesional recién graduado de relaciones públicas para ingresar al mundo profesional? Si quiere, empezamos por Venancio, luego continuamos con Alejandra, Marita y Marcia en ese orden. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Ok, gracias, Andrés. Eh,
me parece a mí una pregunta muy interesante porque creo que siempre está la incertidumbre esa que tiene el egresado. Y todos hemos pasado por esto porque todos pasamos por una carrera universitaria de licenciatura y decimos cuando vamos al mercado. Por supuesto que tener contacto con las organizaciones antes, cuando estamos estudiando, es sumamente importante. Y yo a mis estudiantes siempre les comento precisamente eso, que tú tienes que llegar al mercado de trabajo, o sea, mostrando realmente las competencias que adquiriste dentro de la academia y después también demostrar allá y tener la receptividad suficiente porque la organización también te va a enseñar muchas cosas que muchas veces también no se abarcan dentro de la academia, dentro de las facultades, dentro de la carrera. Entonces, el estudiante en sí o el egresado, el profesional, a mi forma de ver, de pensar, él tiene que llevar esas competencias para poder investigar en el área de comunicación y relaciones públicas, competencias para saber planificar, sabiendo que la investigación es un prerequisito fundamental para planificar. No podemos planificar, no podemos hacer planeación, no podemos hacer proyectos ni programas si nosotros no investigamos. Entonces, esa, tal vez a veces la diferencia más notable que tenemos en el área de relaciones públicas, precisamente por eso. Nosotros todo lo basamos en investigación, no nos basamos mucho en ese aspecto de corazonadas, yo pienso que nos va a salir así. No, nuestros resultados siempre son basados en una investigación seria, utilizando la gran tipología que tenemos de auditorías dentro del área de relaciones públicas y comunicación. Gracias, Venancio. Entonces, Alejandra, podrías completar con tu Claro pregunta, que sí. con tu respuesta. Actualmente es más difícil comunicar debido al entorno negativo que se ha creado con la pandemia, con la crisis económica, con el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, el desafío es recuperar esa confianza que se ha perdido. Hay mucha competencia, entonces hay que crear estrategias de comunicación que aumenten la productividad y esa eficiencia en todas las actividades presentes. Continuamos con Marita. Bueno, principalmente con base a lo que se da aquí en Perú, puedo comentar, ¿no? Que en adición a todo lo que nos ha mencionado Venancio y Alejandra, aquí un gran desafío es que se pueda insertar en el mercado laboral, ¿no? Porque la inserción en el mercado laboral implica experiencia. Y hasta hace algunos años existía una suerte de convenios con algunas organizaciones en las que el egresado podía eh, practicar, ¿no? Pero sin alguna remuneración y las empresas realmente son muy resistentes a pagar por enseñar, ¿no? Esa es la realidad. Pero ahora ya la supervisión a nivel gubernamental, las leyes se han puesto más estrictas y no pueden existir practicantes si es que no son remunerados. Se cae la SUNAFIL y lo sancionan. Entonces, la gran encrucijada de todos los egresados es ¿qué hago, no? ¿Qué hago si recién acabo de salir, han tenido sus prácticas, pero incluso conseguir esas prácticas profesionales, ¿no? Se les hace muy difícil. Es cierto, las universidades los ayudan a través de la bolsa laboral, pero no todas llegan a colocarlos a tiempo. Entonces, yo creo que ese es el reto de nosotros los profesionales también, de poder ayudarlos en alguna medida para enseñar y persuadir a las organizaciones de que enseñar es bueno, ¿no? Enseñar es bueno porque ellos vienen frescos con todo el conocimiento, pero finalmente se ven maniatados, ¿no? Y por último, para esta primera ronda, Marcia. Bueno, tal cual lo mencionó recién el profesor Venancio, claramente está en la formación que se les entrega en las diferentes instituciones de educación superior, ¿cierto? El fortalecer el que el alumno tenga claro cuál es el proceso normal, cuáles son las funciones comunes, digamos, y que en alguna medida son transversales en cualquier tipo de organización. Yo creo que el gran desafío del alumno es salir empoderado y tranquilo y confiado en que lo que él sabe va a ser en alguna medida su puerta de entrada para cualquier tipo de lugar. Lo más importante es que elija el área que le haga sentir mayor, si ustedes quieren, felicidad, ¿cierto?
Si te gusta el área de la cultura, bueno, hay centros culturales, hay museos, etcétera. Si te gusta el área del marketing, si te gusta el área de comunicación interna, que es un área bien interesante e importante de trabajar en las organizaciones. Si te gusta el área de sustentabilidad, aquí en Chile se ha dado mucho, había un auge bien importante en las certificaciones de empresas tipo B, que eso significa empresas que se crean o se certifican con la finalidad de tener un impacto sustentable importante, ¿verdad? Trabajar con la sustentabilidad, pero también hacia la comunidad, pensando en un tema cultural, educacional y de una mejor convivencia con la comuna. Entonces, pienso que lo más importante es empoderar al profesional que está saliendo de ver específicamente qué área es la que más le gusta, es la que más le interese, y desde ahí, evidentemente, que salga con mayor seguridad a buscar su trabajo. Ante Gracias. todo, recogiendo un poco estas primeras impresiones, es un tema de dar confianza con lo que dice Alejandra, un mundo más post pandemia debe ser un mundo que recupere la confianza, pero también los chicos cuando salen y tienen esos primeros años de egreso donde tienen muchas dudas, donde tienen un trabajo poco continuo, cambian fácilmente de trabajo, allí puede generar mayor incertidumbre o más oportunidades también. Entonces, diríamos que la responsabilidad que tienen los gremios que ustedes representan y las universidades que hacemos parte también de la LACAUR es tratar de vincular muchas asignaturas prácticas en la mitad de sus fortalezas teóricas. Es un desafío, yo pienso que se ha estado discutiendo en las renovaciones curriculares, que no dejar los semestres de práctica para los últimos niveles, sino que haya un entrelazamiento de asignaturas de práctica que se llamen así práctica, ¿sí? Donde haya un acompañamiento entre universidad y empresa, porque muchas veces las empresas también están muy alejadas de la realidad de las universidades. Sí, se les critica a las universidades por estar lejanas de la realidad profesional, pero también a las empresas hay que mirar cómo pueden acercarse a esa realidad universitaria y a esa realidad del gremio. Entonces, digamos que recojo esas primeras impresiones con base en lo que ustedes expresan. La segunda pregunta sería la siguiente: si usted tuviera que hacer una lista de 5 elementos en orden de importancia para categorizar las principales competencias que debe tener un profesional. Esto es una mini investigación prácticamente, ¿sí? Un profesional en relaciones públicas para desempeñar su función. ¿Cuáles serían? O sea, usted puede indicar 5 elementos en orden de importancia de las principales competencias que debe tener un profesional en relaciones públicas. ¿Cuáles serían? Si quiere, empezamos, Marcia, contigo, después con Marita, Alejandra y por último Venancio. Perfecto. Bueno, vamos a ir así como en orden. Entonces, primero, aprender a escuchar, ¿cierto? Forma parte de, si ustedes quieren, de la investigación, el poder ser receptivo ante una comunicación, el poder escuchar, el poder conectar, ¿verdad? Esta información que nos van entregando para poder ser, en tercer lugar, estratégico, ¿cierto? En la medida que voy generando esta estrategia, también aprender a ser un buen comunicador, comunicar, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, en base a toda esta información que tengo. Y si lo vemos así, bueno, ejecutar, planificar, ahí va toda la parte de proponer, pero creo yo que podría ser así el resumen. Concreta, ¿ya? Clara, 5 elementos, listo. Había muchos más, pero me acogí ahí al tiempo. Gracias, Andrés. Marita. Andrés, fue difícil escoger cuáles, ¿ah? Fue difícil, pero aquí tengo, a ver, ensayé, a ver si es que están de acuerdo por allí. Yo creo que lo primero es que el estudiante, ¿no? O un profesional de relaciones públicas en general, ya cuando egresa, tiene que tener una formación teórica alineada con la teoría de la excelencia. Porque la teoría de la excelencia
tiene todo lo que justo has mencionado, ¿no? Eso que nos piden en las empresas para poder gestionar y ayudar a alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, eso es importante porque cuando llegamos a las organizaciones, a veces no sabemos argumentar el por qué hacer tal o cual cosa, ¿no? Luego, saber investigar, pues definitivamente, que no sabía cuál poner primero, pero la investigación es la base de todo, porque si no estamos perdidos. Las habilidades blandas, el manejo de la tecnología y la adaptabilidad. Tenemos que saber adaptarnos. Perfecto, sí, excelente. Le doy la palabra a Alejandra y Gracias. después Venancio. Ajá. Bueno, importante planificar, hacer un buen uso del tiempo, investigar, hacer un trabajo de campo, capacidad para negociar, tener habilidad para resolver problemas y gestionar la comunicación. Está muy interesante esta mini estadística, pero va a ser bien pertinente. Por último, Venancio. Ok, yo pienso fundamentalmente que debe ser, en ese sentido, creo que ya han mencionado varias y las mencioné también al inicio de mi participación, que tiene que ver estar siempre involucrado en las investigaciones, y cuando digo investigaciones, no simplemente académicas, son investigaciones dentro de la organización, trabajando la investigación aplicada. Otra cosa importante es ser asertivo, tener empatía, ser una persona empática, porque la empatía, los relacionistas públicos, nos va muy bien porque estamos tratando con seres humanos. Otras áreas de las ciencias de la comunicación, el publicista ve al público como consumidor, cliente, y así vamos, el periodista lo ve en otra visión, pero los relacionistas públicos siempre buscamos esa parte de el ser humano, los sentimientos, las emociones, y tenemos por eso que tener mucho conocimiento de psicología, de sociología, inclusive un poco de antropología, precisamente para conocer todo ese pensum que tiene el ser humano y saber cómo podemos enfocar nuestros mensajes, nuestro contenido. Y ahí es importante también los contenidos, los mensajes que nosotros vamos a emitir, saber cómo los vamos a emitir, a qué público se lo vamos a emitir. Hay que tener mucho cuidado, y ahora en estos tiempos de mucha información, de gran información, de las famosas fake news, que tenemos justamente que hacer eso. Tenemos que ser justamente lo que aborda este Congreso, resilientes, adaptarnos y adaptarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hace 10 años, 15 años se viene hablando mucho de que las organizaciones no saben gestionar las crisis. Y justamente la pandemia nos demostró una crisis, y los relacionistas públicos tuvimos que reinventarnos en muchas cosas y realmente adaptarnos a la condición, y obviamente ya hemos seguido el camino. ¿Por qué? Porque supimos hacerlo de la forma correcta. Sí, que por sorpresa veo que gana el tema de la investigación, eh, pero una investigación aplicada y ante todo con algo que ustedes mencionan, y así hago un pequeño resumen de mezclar la habilidad blanda con la habilidad dura. Yo pienso que ese es un reto muy fuerte para el recién egresado, para un profesional que está en ejercicio, y es que la investigación tiene que mirar cómo se pueden tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Porque el tema de la investigación no es una investigación para llenar anaqueles de una biblioteca o para teorizar sin que tenga un componente práctico o un ejemplo sobre el cual se pueda aplicar dicha investigación. Entonces, la investigación, y ese sería un reto para los asistentes, es mirar hasta qué punto la investigación tiene esa denominación dentro de los planes de formación, porque muchas veces enseñamos relaciones públicas, pero no hay asignaturas que se llaman investigación en relaciones públicas. Sí, que ese es un reto también, Marita, que a veces nos deja la teoría de la excelencia y toda la visión desde la educación estadounidense, donde la investigación en relaciones públicas tiene que engrosar los planes de formación, pero es una investigación aplicada y con una de las asignaturas o uno de las rúbricas que más enseñan, y es el manejo de la estadística, ¿sí? El manejo de la estadística para poder eh, tomar decisiones estratégicas en el ámbito de las organizaciones. Entonces, así hago este primer
este segundo resumen de las apreciaciones y voy a mirar ese ranking con más detalle para poderlo cuantificar, ¿sí? Porque me parece que podría denotar una buena línea o una buena hoja de ruta. La tercera inquietud, la tercera pregunta sería, ¿qué curso o capacitación corta recomendaría a las empresas para que los profesionales de relaciones públicas puedan realizar a la par su función? Es decir, ¿qué le recomendaría a esa organización o a ese empresario para que el profesional en relaciones públicas pueda ejercer su desempeño profesional dentro de la organización? Le doy la palabra a Marita, entonces, si quieres romper el hielo con esta pregunta. Sí, claro. Alineada con lo que has comentado y has resumido excelentemente hace unos minutos, ¿no? La investigación, pero como es corto, ¿no? Yo les recomendaría diseño diseño de indicadores, adaptación de indicadores, algo práctico, porque lo cierto es, y preocupante, es que los profesionales están gestionando sin medir resultados y no miden resultados porque no hay objetivos claros, metas, indicadores, ni ninguna investigación previa para comparar. Entonces, reposicionar a la profesión difícil si no demostramos los resultados de la gestión. Entonces, tenemos que hacer de lo largo algo corto, vestirlo bonito, ponerlo en un paquete simpático para que sea atractivo a los directivos y puedan capacitar en eso a sus relacionistas públicos y comunicadores. Alejandra. Bueno, yo les propongo un curso de coaching con el fin de empezar desde el ser para poder transmitir el mensaje. Esto con el fin de aumentar la eficiencia, alinear las estrategias y saber crear valor, que es lo importante a la hora de transmitir. Perfecto. Venancio, ¿qué sugeriría? Bueno, primero decirte que aquí en Panamá, en el plan de estudio de la carrera de Relaciones Públicas, tenemos, y yo soy el que imparto esa asignatura, investigación para relaciones públicas. Y además de eso tenemos, ahora que lo acaba de mencionar, coaching para relaciones públicas, porque es importante también esa función, y más cuando hay la resolución. ¿Qué capacitaciones yo diría? Insisto en la parte de las auditorías. Yo siento que se tiene que capacitar al personal y en esta área de comunicación en las organizaciones a manejar todas esas auditorías de imagen, de identidad, de reputación, manejar auditorías de clima organizacional, de la cultura, cómo está la cultura organizacional, cómo están los valores, la misión, visión, todos esos aspectos que son tan importantes para el área de las relaciones públicas y que son hasta inclusive son puntos muy esenciales que todo relacionista público nunca los debe dejar de lado. Muy bien, muchas gracias, Venancio, muy interesante. Y por último, para esta ronda, Marcia. Bueno, para no dejar trabajando solo al relacionador público, yo le sugeriría a la empresa que tomara un curso de comunicación interna, principalmente dirigida a los líderes, ¿cierto? Porque el trabajo del relacionador público no puede ser solitario, no sirve de nada que yo esté sola en un área de comunicación y trate de que la comunicación interna se dé de manera fluida. Ahí juegan un rol súper, súper importante los líderes de las organizaciones. Así que pensando en un trabajo colaborativo, les sugeriría eso, que justamente en la medida que ellos comprendan que ellos son los número uno en comunicar a su equipo de trabajo, apoye y ayude el trabajo del relacionador público que esté dentro de la organización. Esa sería mi sugerencia. Muy buenas Gracias, Andrés. sugerencias. Pienso yo que son sugerencias que son bastante pertinentes y ante todo por dos elementos que yo puedo capturar en este instante. Uno es que hay que hacerle ver a los líderes de la organización cuál es el papel que hacen las relaciones públicas dentro de la organización, porque muchas veces ese empresario, ese CEO, no conoce de una forma muy clara cuál es esa función estratégica o esa función táctica, ¿cierto? Entonces podríamos mirar ahí como reto de un trabajo colaborativo que me parece muy interesante esa respuesta, Marcia. Y lo otro, también que coincido con lo que ustedes argumentan, Venancio, Alejandra y Marita, es un tema de auditoría de la comunicación, una auditoría
holística de la comunicación, porque los profesionales o los que están a puertas de graduarse en comunicación en general y en relaciones públicas en particular, no tienen una fuerte competencia en análisis numérico, análisis estadístico, cómo se cuantifica la comunicación, cómo se convierte en un valor intangible, ¿sí? Entonces, también eso me parece que es una muy buena recomendación que ustedes le hacen a los empresarios. Y por último, eh, dejé quizás la pregunta más desafiante en cuanto a lo que se está discutiendo hoy en el mundo y es, ¿será que nosotros estamos preparados para incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones? Pero la pregunta es, ¿será que sabemos qué es la inteligencia artificial? ¿Estaremos preparados para incorporarla estratégicamente a una planificación, a una auditoría, a una herramienta de comunicación, a una táctica de comunicación? Y por eso la pregunta sería, ¿ustedes creen que los profesionales de relaciones públicas de América Latina deben comprender la importancia que tiene la inteligencia artificial para facilitar la función y su desempeño laboral? ¿Le va a facilitar, le va a complicar, lo va a sustituir, le va a complementar? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Y arranco con Alejandra, sigo con Marcia. Bueno, para nadie es un secreto que el mundo está cambiando y no podemos estar ajeno al impacto que ha tenido los nuevos avances tecnológicos. Los profesionales deben de adquirir conocimientos para poder tener la capacidad de enfrentar estos cambios. Ese sería el reto del profesional, aprender para poder hacer un buen uso de estas nuevas tecnologías. ¿Se usa para bien o para mal? ¿De qué lado estás? Ese sería como el reto de un profesional, aprender primero, a Perfecto, conocer todas las herramientas. claro que sí. Marcia. Ya, entonces, todos sabemos que en alguna medida nosotros tenemos miedo a los cambios, ¿verdad? Hay una especie de resistencia al cambio normalmente dentro de las organizaciones, porque pasamos de un sistema a otro y yo ya conocí y qué pasó, que me incorporaron a esta otra herramienta. Entonces, partir de la base, porque la pregunta era como en América Latina, no sé si estamos preparados, pero es necesario que aprendamos, ¿ya? Punto número uno, porque es como que dijéramos, hoy yo no quiero ocupar internet. Bueno, pero todo el mundo lo ocupa y así nos estamos comunicando ahora. ¿Nos va a reemplazar? No, tal vez va a reemplazar algunas funciones y eso nos va a permitir desarrollar otras con mejor habilidad y a lo mejor esto que nos quita más tiempo, podemos apoyarnos de la inteligencia artificial. Entonces, no creo que nos reemplace, yo creo que si la sabemos ocupar, tal como decía Alejandra, aprender ahí está el reto, eh, la vamos a ocupar a nuestro favor. Entonces, definitivamente es un poco hacer el proceso, y ahí sumo a lo que hemos hablado un poco anteriormente, el cambio cultural, ¿verdad? El cambio dentro de las organizaciones. Van a haber organizaciones más modernas que otras, más tecnologizadas que otras, por rubro o por lo que sea, pero en rigor, eh, eh, particularmente la comunicación, la tenemos que incorporar, saber manejarla y que sea a nuestro beneficio, de luego. Muchas gracias. Venancio. Perfecto. Bueno, la inteligencia artificial ya vino para quedarse. Efectivamente que sí. Por supuesto, el relacionista público tenemos que apropiarnos en su momento de esa parte de la inteligencia artificial, precisamente para qué, para organizar toda la parte de comunicación y los contenidos, los mensajes dentro de las organizaciones. Creo que es importante para que también para 5 instancias sumamente que yo considero importantes y que las tratamos a día en nuestra profesión y que es la resiliencia, el reconocimiento, está también la relevancia, está también el relacionamiento y la otra R importante que es la reputación. Yo creo que con esas 5 instancias y trabajando la inteligencia artificial, nosotros vamos a lograr muchas cosas. Eso está comenzando, la inteligencia artificial, pero ya está aquí.
y nosotros tenemos que apropiarnos, no tenemos que tener la cobardía y realmente sacarla a flote y llevarla a las organizaciones también en nuestras funciones, porque ya muchas organizaciones las están utilizando para mejorar sus productos, mejorar los servicios al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como se menciona aquí, la Internet también está allí y es parte de la inteligencia artificial que nosotros los relacionistas públicos tenemos en todo momento que apropiarnos de ella y utilizarla. Y por último, Marita. Bueno, la inteligencia artificial está hace tiempo, no solamente que no estaba en la agenda el debate. Entonces, como decía Marcia, ¿no? Quizás no estemos totalmente preparados. Sí estamos preparados porque hemos aprendido muchas cosas en el camino, sin saber que es, muchos sin saber, sin darse cuenta que es inteligencia artificial. Entonces, si hemos aprendido eso, podemos aprender lo que viene y la aplicación al ámbito profesional. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que nos va a sumar muchísimo, ¿no? No obstante, allí nos vamos a enfrentar a una serie de dilemas éticos y es a eso para los que nos tenemos que preparar, ¿no? Para saber, como decía Alejandra, qué es lo bueno, qué es lo malo, se puede utilizar para bien, para mal, y nosotros podemos estar en la línea de lo ético, pero quienes trabajen con nosotros quizás por no saber, por emoción, ¿no? De lo que puede hacer, puedan atravesar esa línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a prepararnos, sí, para poder discernir, enseñar a discernir y enseñar también a realizar un análisis crítico y para poder identificar, ¿no? Identificar qué es, ¿no? Lo que se ha elaborado dentro de lo ético, dentro de lo honesto y qué es algo, por ejemplo, elaborado por un chat GPT, ¿no? Entonces, porque claro, el algoritmo, o sea, el ser humano no va a ser reemplazable porque el algoritmo tendrá ciertas opciones de combinación, pero si nosotros, los que revisamos, los que supervisamos, estamos bien preparados, vamos a darnos cuenta, ¿no? Porque traten de colocar cosas nuevas en el chat y a veces va a dar disparates, ¿no? Porque está aprendiendo. Entonces, yo creo que es eso, esas dos cosas, ¿no? La, aprender a discernir y desarrollar y decirle a nuestros estudiantes y a los profesionales jóvenes también que se desarrollen esa capacidad de análisis crítico para poder diferenciar. Sí, incluso porque yo les ponía esta semana a mis estudiantes de geopolítica un caso en donde en el servicio al cliente es muy importante responderle al cliente esa necesidad, pero el CEO de una organización no le va a poder responder uno a uno. Entonces, ¿por qué no utilizar la voz del CEO para que le responda a cada cliente de acuerdo a su necesidad, a su demanda, a su reclamo, a su... Sí, entonces uno podría utilizarlo tácticamente, pero previa una planificación, ¿sí? Entonces no es tenerle miedo a la herramienta por la herramienta, sino que hay algo que va a ser irreemplazable y es el pensamiento estratégico, ¿sí? Que digamos ustedes lo mencionan dentro de esa respuesta y es tratar de no temerle, ya llegó para quedarse, saberlo utilizar, pero que no nos vaya a quitar el trabajo, que hay un dilema ético, ¿no? Porque entonces siempre se ve como un tema de la industrialización donde los obreros le tiraban piedras a las máquinas para destruirlas, ¿no? Pues ese dilema creo que ya se superó hace más de un siglo. Entonces es mirar hasta qué punto, como ustedes mismos argumentan, poderle ver esa ventaja y aprender y aprenderlo, ¿sí? Entonces sería como esa forma de resumir y que también va a ser materia de discusión, como cuando en su momento, no sé si les pasaba, que en su momento llegó el tema de las redes sociales como una discusión para utilizarla dentro de los planes de comunicación del relacionista público o de los planes de comunicación corporativa. Entonces vivimos cada cierto momento una oleada de retos, pero hemos tratado de sobrevivir, ¿sí? Entonces podríamos sobrevivir a este reto que es la inteligencia artificial. Bueno, yo les agradezco mucho estas 4 rondas, creo que hemos sido juiciosos con el tiempo, pero qué mejor que darle un espacio a nuestro auditorio que atentamente ha escuchado y si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas, pues sería bienvenido.
Tenemos un buen tiempo para poder escuchar algunas preguntas que tengan o alguna reflexión de las que hayan escuchado el día de hoy. Andrés, hay una Andrés, que buenas está escrita tardes. en el chat. Tenemos una Ah, escrita en el chat. bueno, ya lo abro acá. Perfecto. Dice Sara Judith Trujillo, dice, ¿qué opinan del uso de la tecnología Big Data alineando a la inteligencia artificial para la eficacia en nuestras auditorías, investigaciones o recopilación de datos que son importantes analizar en nuestra área? Conecta mucho con la cuarta pregunta, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera darnos una reflexión frente a esta pregunta. Mm, O sea, ella misma lo planteó, perdón, dos Sí, minutos. Marcia, Sí, muy sí, bien. por favor. Ajá. Estaba pensando en voz alta, que ella misma lo planteó. Ahí, Sara Judith, tú acabas de decir que ayuda en auditorías e investigaciones, claramente se puede tomar como fuente de investigación. Si tú quieres analizarlo desde una mirada cualitativa, analizar el contenido, ¿verdad? O cuantitativa en la medida de que cuántos participan, etcétera, creo que es un muy buen elemento desde ahí. Ahí mis colegas dirán cómo más aportan. ¿Alguien más quiere aportar a esta Ah, pregunta? sí, Yo, claro. yo No, Venancio, dale. Sí. Bueno, de hecho, es importantísimo poder usar, disponer de Big Data para todos los planes, las campañas, pero regresamos al mismo punto, ¿no? Cuidado con la información que recopilamos, porque hay información de acceso abierto, pero hay información de acceso no autorizado también por las propias personas, ¿no? Entonces nosotros es cierto, dejamos huella de todo lo que hacemos y de una u otra manera el especialista en sistemas va a poder acceder. Pero recordemos que debe existir la autorización de los datos, ¿no? De las personas para que puedan ser usados los datos, ¿no? Incluso de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones. Entonces, ahí hay que tener cuidado y cuando asesoramos, por ejemplo, a los clientes, si van a hacer algún tipo de gestión, ¿no? De datos, siempre ver en cada país la legislación, los formularios de datos. Acá tenemos, por ejemplo, el formulario ARCO, que es el de registro de datos personales del INDECOPI, porque si no podemos, pues no solamente hacer algo incorrecto, sino también llevar a la empresa o a la organización a problemas legales, ¿no? A litigios. Nos formulan aquí una pregunta. Venancio iba a intervenir sobre esta pregunta, sí. Sí, yo solamente quería acrescentar un poquito la Big Data y tal como lo han mencionado las colegas, hay que tener sumo cuidado y también porque hay una invasión constante de la privacidad de nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí recibimos a diario correos electrónicos en nuestros emails, recibimos por WhatsApp, por todos los bancos nos llaman de todo. ¿Por qué? Porque nuestros datos ya están capturados. A mí me llaman todos los días de fundaciones para pedir dinero. Es una cosa de loco. Y eso tiene que ver justamente con la Big Data, porque todas esas organizaciones tienen acceso porque alguien se los vendió, se los proporcionó, y por eso hablaba justamente Marita de la ética que se tiene que ver y mucho cuidado con esas cosas en la Big Data. Creo que hay que regular esas cosas, porque es privacidad de los consumidores, por privacidad del ser humano, la que está siendo violentada cuando a mí a cada momento me están llamando, mandando correos, ofreciéndome cosas. Que es un tema también muy interesante con la pregunta que fomentan acá, que formulan acá, perdón, y es de qué manera fomentar el cambio o actualización curricular dentro de las universidades hacia una mejor profesionalización de las relaciones públicas acorde a escenarios digitales. Me parece que esta pregunta es muy interesante porque nosotros aquí en la Universidad de Medellín, aquí desde Colombia donde me encuentro, estamos en una renovación curricular. Entonces, más que necesaria esta pregunta, no sé si la pregunta de Rodrigo Ibar, que la formula en este momento, la quiere responder alguien. ¿De qué forma o de qué manera fomentar el cambio o actualización curricular en las universidades para una mejor profesionalización de las relaciones públicas, acorde al escenario digital? No sé si
Marcia, sí, por favor. Sí. Ujú. Rodrigo, principalmente cuando se hace estos cambios curriculares, normalmente se hacen consultas al mercado. Digamos, en este sentido es como cotejar si efectivamente lo que tú estás formando, este producto, digamos, de malla curricular, está siendo efectivo para la formación del futuro profesional, contrastándolo con lo que el mercado está requiriendo, ¿ya? Ahora, en carreras como las nuestras a veces es un poco complicado, y esto me salgo un poco aquí, porque no siempre las organizaciones saben para qué sirve un relacionador público. Entonces, puede uno levantar la información y decir, bueno, para que haga algo muy puntual mínimo versus lo que realmente está preparado. Pero en rigor, para ese escenario digital, evidentemente, yo creo que gran fuerza la pone el mercado pidiendo, ¿verdad?, que se les capacite en esta área. Y dos, aquí estamos presidentes de colegios, de asociaciones gremiales, que supongo que en alguna medida también somos, digamos, como consultados, entre comillas, viendo esta parte entre academia y mercado, pensando en lo que es mejor para el profesional del área. Pero definitivamente, Rodrigo, es levantar desde el mercado la necesidad para que estas mallas se actualicen, ¿no? Llevando invitados, llevando a la empresa, la Universidad Marita en un inicio comentó, ¿verdad? La academia invita a clientes o a empresas que vayan y visiten, y si ellos también levantan esta necesidad o lo hacen, eh, lo transparentan en las presentaciones o en los requerimientos, evidentemente la universidad a, va a poner atención a esos puntos. Eso es más o menos lo que yo podría comentar. Gracias, Andrés. Bueno, yo quisiera acrecentar un poquito porque actualmente aquí en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Comunicación Social, estamos haciendo ese ejercicio tal como lo están haciendo también en Medellín, y es precisamente reformar un nuevo plan de estudio, porque el plan de estudio que tenemos en la área de relaciones públicas es del 2016. Claro, nos atrasamos un poquito con el asunto de la pandemia, pero hemos hecho exactamente lo que se acaba de mencionar. Uno tiene que convocar al empleador, tú tienes que convocar a los egresados, todo el mundo tiene que participar. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente los docentes que estamos ahí en el grupo tomar esas decisiones, porque el egresado también tiene cosas que aportar. ¿Cómo puede también el empleador decir, bueno, nosotros hemos tenido estudiantes y creo que están deficientes aquí, nos parece y nos sugerimos que hagan y tal? Ese ejercicio es sumamente importante y creo que para el próximo año 2024 debemos estar iniciando en la Facultad de Comunicación Social, específicamente en la carrera de Relaciones Públicas, el nuevo plan de estudios, muy bien evaluado y con la parte esa curricular a primer nivel que se pueda siempre actualizar. Era lo que quería mencionar. Marita y Alejandra, ¿tienen alguna reflexión frente a esta pregunta? Yo creo que Marci y Venancio han cubierto bastante, casi todo lo que tenía que decir, al menos yo. Sí, Alejandra. Pienso igual que la doctora Marita. Ellos cubrieron esta pregunta. Sí, porque incluso uno de los temas de los planes de formación es analizar su obsolescencia, ¿no? Entonces, en el marco de su obsolescencia, también hay unos retos y es conocer los tipos de organización, porque no es lo mismo una multinacional, una organización social, una entidad del Estado local, una entidad del Estado nacional, un organismo multilateral. Entonces, en ese sentido, la tipología de organizaciones debe ser clave a la hora de poder intervenir con unos focus group para mirar esas necesidades de los programas, ¿sí? Que eso incluso nos lo formula aquí Zoe Velázquez desde Colombia, donde dice que por qué los estudiantes están en una realidad muy ajena a la realidad de esas organizaciones, desconocen las tipologías de organizaciones y cómo las organizaciones pueden contribuir con la actualización curricular, cómo se tienen que vincular a CEOs, a egresados, a todo tipo de stakeholders que deben tener los planes de formación para poder renovar ese currículo. No sé si alguien quiere responder esta parte. Yo, a ver, en principio, yo creo que todo se resume en algo muy simple, ¿no? Tienen que abrir sus puertas.
No solamente abrir sus puertas para un taller de 10º, de 9º ciclo, en el que se hace el ejercicio de asesoría, Medellín lo tiene, ¿no? Acá en Perú lo tiene la USMP, pero muchas veces se queda en eso, ¿no? Entonces, tiene que darle continuidad, porque es como que si recibieran el servicio de la agencia de estudiantes y luego las que los reciben, ¿no? Porque no todos los reciben, porque tienen miedo que la confidencialidad de la información, es cierto, ¿no? Hay reserva y es lógico, es natural, pero allí también, para que no se pierda esto, creo que las asociaciones profesionales y los relacionistas públicos en general tenemos que estamos más cerca de la empresa, ¿no? Eh, ayudarlos a que entiendan que no es solamente un manual de identidad, un manual de organización y funciones, un plan estratégico y me quedo con eso y ya suficiente, ¿no? Sino que tengo que incorporar a alguien en mi staff, en mi equipo, porque no es de un momento nada más, ¿no? Entonces, que se acerquen o que ese acercamiento sea permanente, constante. Así, o sea, así como hacemos relaciones públicas, que haya unas relaciones públicas muy directas entre programas y empresas. Un programa de Relacionamiento muy directo para contribuir a la formación de un currículo más pertinente. así. Ok. Alejandra, ¿quieres? Sí. Sí, no solamente eso, sino también escuchar a los estudiantes, conocer sus sueños, porque hay mucha desmotivación en este momento. Entonces, si no conocemos qué es lo que ellos sienten, entonces, ¿cómo podemos ofrecerle pues toda esta parte académica a los estudiantes? Entonces, es importante primero que todo conocer con qué sueñan, qué quieren en un futuro para poder crear todas esas estrategias. Sí, muy buen punto ese que a veces cuando se solicita un practicante, el acompañamiento es muy deficiente por parte de la organización, ¿sí? Muchas veces también es muy adecuado y el practicante se siente feliz en la organización porque lo recibieron bien, le enseñaron. O sea, no es que usted llega de una universidad, ha aprendido, sino que antes es un punto de partida porque en la organización no hay que verlo como un punto de llegada, sino que ese recién egresado o ese profesional muy nuevo es un punto de partida para una nueva experiencia. Entonces sí me parece, Alejandra, que es pertinente. No sé si Marcia y Venancio tienen alguna contribución allí. No, coincido justamente con Alejandra. En realidad, plantear así. Viene un cliente de un área y dos opciones. Es el área que tú buscabas y dices, eso quiero para mí, o definitivamente nunca trabajaría en algo como eso. O sea, estas las dos opciones. Me sirve igual. Me sirve para darme cuenta que en realidad esa parte no me gustaba. Tal vez esa área, ¿no? Y esta área sí, descubrir, tener la posibilidad de no quedarse limitado a las áreas que a lo mejor en algún momento uno creyó que podía trabajar, sino ver que felizmente en relaciones públicas, bueno, las organizaciones, yo te podría decir, todas las organizaciones deberían tener un relacional público, así que las áreas son múltiples y cada vez van a aparecer más, así como se han cerrado algunas áreas, se han abierto otras, así que sí, de todas maneras, eso también tiene que hacerse el levantamiento, es que el alumno, el estudiante, cuáles son sus áreas de interés, que a veces no coinciden, social, cultural, ¿verdad? Política, ¿por qué no? Eh, hay diferentes áreas, más allá de, o sea, siempre conectado con la comunicación, pero hay diferentes áreas de expertise, la academia también, ¿verdad? Entre otras, así que muy bien. Esa es mi mirada también, coincido con Alejandra y Venancio. Por último, ¿qué pensar de ustedes que han estado en esa área, más Venancio, Marita, Marcia? Pues, ¿qué pensarían ustedes de la función docente, la labor docente? Es decir, ¿cómo se tiene que actualizar un profesor? ¿Será que una empresa puede recibir a un docente con auspicio de su universidad, pero yendo a un comité decisor de una organización? ¿Será que estamos preparados, hemos abonado ese terreno, estamos
tratando de actualizarnos con los libros, o también los profesores tenemos que ir a un comité ejecutivo de una organización, tenemos que ir al terreno a mirar cómo se hace un trabajo con la comunidad, tenemos que mirar cómo se trabajan eh, decisiones de planificación de comunicación en una organización. ¿Será que la universidad se puede dar ese, como decimos acá, se puede dar la pela en apoyar a un profesor para que haga una práctica como lo hace un estudiante en una organización? ¿Estamos preparados? ¿Será que hay que dar ese salto? ¿Cómo ven ustedes a la universidad, a las universidades en ese sentido? Bueno, a mí me parece que lo importante y que eso existe y ha existido hasta para la práctica profesional del estudiante. Sí, las universidades y las facultades, en este caso nuestro de comunicación y de la carrera de relaciones públicas, hay que hacer alianzas, acuerdos con organizaciones para que eso se pueda dar. Porque es importante también que un profesional ya, incluso un docente que tiene una formación docente, que tiene didáctica, tiene pedagogía, ¿por qué no ir a una organización también y hacer unas prácticas y enseñar también allá a esos públicos internos, tal como se dijo al inicio también en una de las preguntas, a esos públicos que están y que forman parte estratégica de una organización? Yo creo que eso es importante siempre que existan esas alianzas. ¿Para qué? Para que el docente pueda también salir del salón de clases y no solamente a veces salimos cuando vamos a supervisar la práctica profesional que hace uno de nuestros estudiantes a una organización, sino que exista ese vínculo, vuelvo y reitero, entre organización y también la parte docente. ¿Por qué? Nosotros formamos. Yo acostumbro mucho, y mis estudiantes saben, yo soy muy motivador en ese aspecto. Siempre los estoy exhortando a que ellos se estén autoformando, autoestudien. Yo les digo, yo estudié en una época que no había internet, yo tenía que buscar información en bibliotecas, ustedes todo lo tienen a mano en una tablet, en un móvil, ¿no? Entonces, tienen tanta información, sepan, reflexionen, sean críticos en la información que les llegue, no pasen una información para aquí, para allá, sin antes darle una depuración. Entonces, esas partes yo le digo también, y que hablaba justamente al inicio de esta pregunta, de las tipologías de las organizaciones. Claro que hay asignaturas que te hablan de eso, pero el estudiante también tiene que profundizar de parte, porque tú en una carrera, un profesor no te va a poder dar al 1000% todo el conocimiento, porque eso también lo tiene que buscar el estudiante. Y nosotros compartir nuestro conocimiento, no solamente con los estudiantes, sino también con organizaciones a través de lo que se está proponiendo aquí, de acuerdo a alianzas, convenios que se hagan con organizaciones de todas las tipologías. Marita. Definitivamente, sí es totalmente viable, ¿no? Una relación de intercambio. El docente con todo lo que conoce va a enseñar a la organización, pero va a hacer un update también de cómo se está moviendo la empresa en ese momento, porque así como los conocimientos cambian y uno se va actualizando, la dinámica de las empresas también cambia, y la dinámica de todas las empresas, ya lo han mencionado, no es igual. Incluso cuando un docente ha tenido mucha experiencia o algo de experiencia en la práctica profesional, el ejercicio de la profesión, igual la casuística se acaba. La casuística de tu experiencia llega un momento en el que se acaba, ¿no? Entonces hay que refrescar. Yo lo veo viable, solamente esperar el apoyo de las universidades, y en este contexto de relacionamiento, ¿no? Que también va a la par para los alumnos, se puedan gestar cosas que puedan ayudar, ¿no? Tanto a la empresa como a la universidad y al docente a desarrollarse. Un gana-gana, sí, un aprendizaje. Gana. Eh, Marcia y por último Alejandra. Eh, Normalmente los profesionales, los docentes que estamos en el área de educación superior, somos profesionales primero en nuestras carreras, ¿verdad? Estudiamos algo y trabajamos en ese algo en el mercado, y luego posteriormente nos dedicamos a la docencia, y algunos tomamos algunos magíster en educación para hacerlo mejor. Y pienso que la formación docente evidentemente va desde lo académico, ¿cierto? Nosotros también nos seguimos preparando y capacitando y haciendo más magíster o doctorados o especialidades, diplomados, etc.
se podría hacer algo vinculante, digamos, estoy pensando, claro, el docente interesantísimo que pudiera ir a la organización y que así como un alumno en práctica, el docente también tuviera este espacio para nutrirse nuevamente. Ahora, normalmente se da que los docentes también están con un pie en el mercado, o sea, muchos de nosotros estamos haciendo docencia, pero también estamos con consultoras o con eh, otros trabajos que nos permiten, digamos, tener esto, complementar. Pero para los que no se da, y aquí lo mencionaba el profesor Venancio, digamos, cuando uno va y visita las prácticas, a lo mejor también depende de qué tanto puedo yo hacer en esta visita de práctica, además de supervisar y fortalecerle a lo mejor al empleador qué actividades puede realizar el alumno, también preguntar qué es lo que tú le estás pidiendo al alumno. O sea, ahí es como la necesidad de ver una vez que el alumno va a entrar a la práctica, decir cuáles son las funciones que tú vas a realizar, cuál es el área, cómo se trabaja esto que le pides al alumno, ¿verdad? Se trabaja circularmente, horizontalmente, verticalmente, ¿de qué forma? Estoy dando como un ejemplo muy gráfico, pero eso en alguna medida también nos va orientando hacia dónde va. Pero yo creo que no estamos tan desconectados. Hay muchas charlas como esta, hay muchas conferencias, hay muchos trabajos que se van a impartir a las universidades que también a uno le permiten estar conectado con el mercado y las diferentes áreas, agencias de publicidad, agencias de comunicación, qué es lo que pide el mercado en varios escenarios. No sé si es tan viable lo que me decía, lo que tu pregunta original, digamos, si el profesor puede ir y dedicarse. No sé, pues, ¿y Lo digo cómo por lo un van tema, a contratar el profesor ahí? ¿Cómo, lo qué digo, lo, di- contrato? lo digo No porque sé, muchas veces profesores que estamos de planta en una universidad, claro. nos conocemos la realidad de las empresas en los últimos 10 años, porque llevamos 10 años dentro de una universidad, ¿cierto? Entonces, claro, la investigación académica es un oasis en el desierto, ¿no? Nos sirve mucho para poder entender esa realidad porque es un Esas diálogo clínicas o hacer algo así como, sí, más que vinculante, era ¿no? más que todo por esa vía. Y en Colombia hay un programa del Ministerio de Ciencias donde a los doctores se les está promoviendo que haga una transferencia social del conocimiento en una organización. Entonces también por ahí iba un poco el tema porque tiene que ser un apoyo común entre universidad y empresa, ¿sí? Entonces era Sí. bien para motivarlos allí en ese tema. Mm. Y no sé, algo muy corto, yo sé que el tiempo ya está muy preciso, pero ¿creen ustedes que el desafío profesional es darle más títulos a las carreras de comunicación o hacer hibridación, dividirlas, hacer hibridación? Me explico. Publicidad y relaciones públicas sola, publicidad sola, convergencia mediática aparte, comunicación digital aparte, comunicación audiovisual aparte, periodismo aparte, o cómo están viendo ustedes ese tema desde los gremios, desde las agremiaciones, el tema de la convergencia profesional. Algo muy corto para ya cerrar el panel. Si Mm, quiere, arrancamos con Alejandra y luego Marci. Perfecto. Yo pienso que desde la profesión, a la hora de tú enviar tu currículo a una empresa, hay un gran reto porque, o sea, tienes que saber de todo como comunicador o relacionista público. Entonces, el reto es qué quieren las empresas, porque no solamente te tienes que capacitar en lo que estudiaste, sino también en otras áreas. Por ejemplo, pues un comunicador debe saber diseñar, más como toda esa parte de marketing. Ahora ya también tienes que tener un inglés avanzado y cada vez van poniendo más y más temas. Entonces, el reto es qué es lo que quieren las empresas para poder pues saber que si juntan las profesiones o si solamente en una toda. Eso es un gran reto para las universidades porque de verdad que a la hora de ejercer en un empleo, pues dicen, no, es que tú no sabes hacer eso, no me sirves. Marcia. había apagado mi micrófono. Bueno, primero, si eres de un gremio, evidentemente vas a trabajar por ese gremio, ¿verdad? Por esa profesión. No las vas a mezclar, porque tú representas a los relacionadores públicos. Entonces,
ahí la banderita de batalla, ¿verdad? Va a ser para que los relacionarios públicos estén insertados en el mercado laboral y que haya una normativa de leyes que apoyen y defiendan el ejercicio de la profesión. Sin embargo, en el área laboral, yo siempre, al menos como lo hemos enfocado, ha sido que los publicistas, periodistas, relacionados públicos somos complementarios, o sea, somos profesionales del área de la comunicación. Idealmente trabajar en equipo, ¿sí? Unos aportamos lo que el otro no tiene y hacemos un muy buen equipo. Ojalá pudiéramos tener todos el trabajo ahí en ese departamento de comunicaciones en la empresa. Entonces sí, sí se da mucho, se da también, incluyamos al diseñador, etcétera, ¿verdad? Hay varios ahí profesionales del área que podemos trabajar en equipo y tener muy buenos resultados. Pero desde el gremio, ya te vuelvo a repetir, evidentemente nosotros vamos a hacerlo como defendiendo, privilegiando, visibilizando nuestra labor, no desde opacar al otro o hablar mal del otro, sino desde potenciar lo que nosotros podemos hacer. Venancio y por último Marita. Bueno, mira, estoy de acuerdo de que el relacionista público tiene justamente que ir y conocer, incluso dominar muchas otras áreas, como estaba hablando, que va a venir por ahí la inteligencia artificial y todo lo demás. Pero ¿qué te puedo decir aquí característicamente de Panamá? Aquí en Panamá se tiene simplemente la licenciatura en Relaciones Públicas. Hay muchas universidades particulares, privadas, que tienen el concurso de Ciencias de Comunicación o Comunicación Social con énfasis en relaciones públicas. Entonces yo también te digo, como presidente de la Junta Técnica, nosotros no le otorgamos idoneidad a esos egresados, porque pensamos que quien tiene que estudiar relaciones públicas, la carrera. Y las universidades estatales, la UNACHI también, que es una universidad estatal, también ofrece esa carrera. Y para nosotros es muy importante, tal como se decía, defender. ¿Por qué? Porque también todavía, a pesar que tenemos ley, tenemos colegiaturas, tenemos una ley que nos respalda, actualmente aquí en Panamá hay mucho periodista, mucho publicista, hay mucho personal de marketing, de diseño, ocupando los puestos de relacionistas públicos, y esa es una pelea que casi siempre tenemos justamente por eso. Entonces aquí, si tú me preguntas que un periodista tiene idoneidad de relaciones públicas, no la tiene. No la tiene, pero aún así ejerce a sabiendas que existe una ley. Entonces el colegio y la Junta Técnica estamos haciendo presión y vamos a seguir haciendo presión para que se respete precisamente eso. No es que tú no le quieres que dar partido, es como yo siempre digo, si yo no soy abogado, y aunque yo conozca todas las leyes civiles y penales de cualquier país, de Chile, de Colombia, de Perú, de todo, entonces que me dejan ejercer a mí, ser abogado, aunque yo domine eso mejor que un estudiante que ya salió graduado de Derecho, no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué en mi área de relaciones públicas todo el mundo es relacionista público? Yo no acepto eso, sinceramente, lo digo así, soy muy radical. Marita, por último, muy bien. Gracias, Venancio, muy bien. Mira, Andrés, hay un problema que las empresas en ocasiones no saben lo que quieren o no saben lo que necesitan. Entonces piden lo que no necesitan o lo solicitan de manera parcial o quieren un profesional multitask, ¿no? No un relacionista público. Entonces, aquí nosotros tenemos que enseñarle a la organización, es tarea de nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué son las relaciones públicas? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es la importancia de un relacionista público en la organización? Y que quienes trabajen con él también sea un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero que quienes van a estar directamente en las acciones, involucrados en las acciones de relacionamiento, tengan la especialidad. Que, por ejemplo, acá tenemos de relaciones públicas, ya casi no existe, pero de ciencias de la comunicación con la especialidad en relaciones públicas, sí. Y eso se suma a que veo profesionales en algunos cursos de actualización, en algunos cursos de extensión, que cuando programas de relaciones públicas, que ya son personas que están en la práctica, ¿no? En el día a día, llegan del trabajo y en la noche van a estudiar, y cuando les pides análisis de relaciones públicas, plan de relaciones públicas, solamente hacen un plan de comunicación y se pierde eso de la relación y no encuentran la razón de que por qué
sus soluciones, sus estrategias no funcionan. Y es porque no han llegado al fondo del problema. Y el nombre de la carrera, relaciones con los públicos, relaciones públicas, lo manifiesta de forma explícita, ¿no? Entonces, evidentemente yo entiendo las necesidades de las empresas, pero la realidad es esa, ¿no? Yo voy por las relaciones públicas, definitivamente, Y sumado a un equipo multidisciplinario. que aprovechando el espacio y a ustedes que son los que representan precisamente esos intereses de la profesión, del profesional en los respectivos países. Entonces ahí también funciona mucho el peso que tiene la labor del gremio, ¿no? Es muy importante. Bueno, no, pues nos podríamos quedar muchísimo tiempo conversando, fue muy enriquecedor. Llegamos a tener 63 participantes en nuestro panel, eh, o sea que tuvimos un muy buen auditorio. Eh, Creo que fue diverso de muchos países. Aquí puedo reconocer algunos de mis colegas y de mis estudiantes también. Entonces, me parece que esto lo que hace es enriquecer mucho más este espacio para la defensa y la sostenibilidad de nuestra carrera. Por favor, para recibir su certificado, deben completar el registro que está en el chat de nuestra conferencia, de nuestro encuentro. Ahí está. Andrés Montenegro nos puso el link para poder completar el siguiente formulario y así acreditar la participación en este conversatorio para los efectos que cada uno lo haya puesto, ¿ok? Fue muy grato conocerte, Marcia, Venancio, ya a Alejandra y a Marita las conocía, pero fue muy grato de verdad poder Gracias. compartir este espacio con ustedes. Igualmente un placer. Estoy encantado de haber compartido con todos ustedes y espero que no sea la primera ni la última que nos encontremos, no solo virtual, sino presencialmente. Eso, vamos todos a Panamá, Venancio. Y un abrazo Gracias. muy especial a Adriana Arroyo, qué bueno poderlo ver aquí conectado, un maestro de nuestra área, genial haberlo podido tener en nuestro conversatorio y a todos los que se unieron, a la profesora Irma, que tiene una buena fanaticada aquí en el chat, las banderas de Panamá bollantes en nuestro chat del día de hoy. Y agradezco también a nuestros colegas en Colombia, amigas también muy especiales y amigos que se conectaron y a mis estudiantes también. Entonces, bueno, fue un placer. No siendo más, dejamos entonces hasta acá el conversatorio el día de hoy. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Hasta Gracias a la pronto, gente que Marcia, asistió, un Andrés, gusto. Alejandra. Lindo conocerlos. Gracias. Gracias. Igual, Ah, bueno. hasta luego.